Que el Señor les bendiga ricamente, amados. Qué bendición poder estar nuevamente junto a ustedes para compartir la palabra del Señor. Es una alegría para mí, un gozo enorme poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que esperando que estén todos bien, atravesando esta situación, estas nuevas restricciones. Teníamos la esperanza y la alegría de que nos íbamos a ver cara a cara, pero bueno, no ha podido ser de esta manera. Así que bueno, sin mucho más, yo quiero invitarles a abrir la Biblia. Tienen su Biblia en mano, ¿verdad? Prendan la Biblia, abra la Biblia. Bueno, estamos ahí en casa, así que podemos acudir a alguna de las Biblias que tenemos en casa, que gracias a Dios podemos tenerlas y compartirlas. El primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, yo quiero invitarles a buscar en el capítulo 37. Esta es una historia de esas que a mí me encanta encontrar, la historia dentro de la historia. Relatos que todos conocemos, cuando nos ponemos a buscar, a investigar, cuando buscamos con anhelo, con deseo de que el Señor nos hable, siempre vamos a encontrar algo que va a maravillar nuestras vidas. Y esto es lo que me pasó con esta palabra. Todos conocemos la historia de cuando José fue vendido por sus hermanos, pero algo que pasó ahí, hay unos versículos que es lo que vamos a compartir ahora. Capítulo 37, lo que vamos a compartir ahora es lo que a mí tanto me llamó la atención. Capítulo 37 del libro de Génesis. Vamos a ver del versículo 12. Como les digo, una historia dentro de la historia. Versículo 12, 37 de Génesis dice: Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Sabe que a considerar? El terreno de Palestina es un terreno montañoso. Todo el territorio es montañoso, mesetas, valles. Bueno, es montañoso. Y no es cosa fácil manejarse en un terreno montañoso. Claro, hoy nos subimos al auto, a la ruta y bueno, por ahí vamos. Antiguamente los caminos, las rutas no eran como las de hoy, obviamente, ni los medios de transporte. José es convocado por su papá y es enviado a 120 kilómetros, hermano, de donde él estaba. José es convocado por su padre y el padre le dice: vamos, tenés que preparar un viaje. Agarra tu mulita, tu burro, lo que fuera, prepara algunos enseres, algún alimento, alguna cosa, algunas bebidas, porque tenés que ir a ver a tus hermanos. Estamos hablando de un viaje que duraba 4 o 5 días. No era un viaje, me voy de una escapadita, hago 100 kilómetros y vuelvo. Estamos hablando de un viaje de unos 120 kilómetros. Desde donde ellos están, que era Hebrón,
hasta Siquem había 120 kilómetros. Así que ahí estaba José emprendiendo este viaje. Cabe destacar que José tenía 17 años. Lo dice la palabra en los primeros versículos del capítulo cuando esta situación sucede en su vida. La palabra de hoy se llama recalculando, recalculando. ¿Cuántos hemos escuchado alguna vez a nuestro GPS decir esta célebre frase, con ese acento? Por lo general tenemos un GPS que tiene un acento español, ¿verdad? Recalculando, recalculando. Esto pasa cuando nos salimos del camino. Esto sucede cuando no tomamos la curva a tiempo. Gire a la derecha, gire a su derecha. Y de repente nos pasamos de largo, distraídos, y el GPS comienza a decirnos recalculando, recalculando. Mientras tanto, está haciendo cálculos justamente para generar una nueva ruta para llevarnos al destino que nosotros le habíamos pedido. Y sabe que esto a mí me hace pensar al ver la historia de José en un momento que se encuentra caminando errante por el campo. Alguien lo encontró caminando errante, estaba perdido, errante, no tenía, había perdido el destino, había perdido el fin a donde tenía que llegar. Él fue por sus hermanos, por las ovejas del padre, no los encontró. Andaba errante. Y de esto quiero hablar. Por eso digo, ¿no? Recalculando, qué importante que nosotros podamos tomar nuevamente el rumbo. ¿A cuánto les pasó perder el rumbo? A todos nos ha sucedido en alguna ocasión de nuestra vida, en alguna situación, en algún área de nuestra vida. Perder el rumbo, perder el objetivo, perder el propósito. Emprendemos un viaje con un destino, lo tenemos claro dónde queremos llegar y de pronto situaciones, circunstancias, embates de la vida, dolores, lo inesperado, la noticia que nadie imaginó, nos hace trastabillar en el camino y nos hace, por un momento, perder el rumbo. Y ese es el momento que necesitamos recalcular. Necesitamos esa ayuda de volvernos al camino. ¿Verdad que a todos nos ha ocurrido? A todos nos ha sucedido una u otra cosa. Así que bueno, quiero que nos metamos de lleno a la palabra, y mientras tanto vayamos recalculando. ¿Qué les parece? Como comentario, como ya les decía, José tiene que preparar un viaje. Su padre lo llama, era el menor de la familia, y el padre lo llama, le dice, mira, te lo convoca, tus hermanos apacientan, por eso ven que te enviaré. O sea, el padre le dice, ven que te enviaré. Están hablando de la organización de un viaje. Como les decía, de Siquén a Dotam tenemos 120 kilómetros aproximadamente, lo que significa un viaje de entre 4 y 5 días. Según el terreno, habiendo caminos, es un viaje de 4 a 5 días caminando, un poquito en burro. No fácil. Y bueno, menos para un muchacho de 17 años. Allí él comienza el camino, llega a Dotam y no encontró lo que buscaba. No encontró a sus hermanos, no encontró las ovejas. No sé, tal vez habrá encontrado algunos rastros. Ellos necesitaban trasladarse, hacer lo que se llama transhumancia. Transhumancia. Tenían que llevar, tenían que mover todo el ganado que tenían, en este caso sus ovejas, sus cabras, los tenían que movilizar de una tierra a la otra para encontrar las mejores pasturas. Están 11 muchachones
cuidando las ovejas, haciendo este viaje. José está en casa por ser el menor, se quedó, pero el padre ya necesitaba noticias. Así que lo envía. Nos relata, a mí me encanta y como punto número uno, me gusta tomar el detalle de un hombre, el anonimato que la palabra mantiene, porque dice un hombre, luego dice aquel hombre, lo esconde. No sé por qué, pero a mí me llama mucho la atención. Me gusta pensar que obviamente Dios sí sabía quién era y José evidentemente no sabía quién era. El relato bíblico nos dice un hombre, aquel hombre lo encontró. Un hombre, un extraño, encontró a José errante por el camino. No puedo evitar pensar en el día que me encontré con el Señor. No puedo evitar pensar el día que Jesús se cruzó en mi camino. A veces vamos por la vida, andamos, creemos que la tenemos clara, que tenemos nuestro plan de ruta marcado y de repente no nos habíamos dado cuenta y andábamos errantes por la vida hasta que aquel hombre, bendito momento, se nos cruzó en la vida. Así como le pasó a José. Aquel hombre lo volvió al propósito. Aquel hombre lo introdujo nuevamente a la ruta. Aquel hombre hizo un recálculo del destino, del propósito. Miren, si José no se encontraba con ese hombre, ¿se hubiese perdido? ¿Por qué no? José no se encontraba con aquel hombre, no hubiese logrado su propósito. ¿Por qué no? Aquí hay un anónimo que lo envió a donde estaban los hermanos, que era el destino, que era el fin que él buscaba. Y a partir de ahí conocemos la historia de José, que fue vendido, que por eso llega a Egipto y por eso luego termina siendo el número 2, luego de Faraón era el 1. En Egipto salva a su nación, salva al mundo conocido. Hermanos, qué maravilloso saber que así pasó en nuestra vida, que así pasa en la vida de aquel que se encuentra a Jesús en su camino. Porque nuestra vida, antes y después de Jesús, no es igual. Porque la vida de nadie sigue siendo igual luego que aquel hombre, el hombre de Galilea, ¿se acuerdan aquel corito? El hombre de Galilea, aquel maravilloso Señor se nos cruza en el camino. Y por eso dice la palabra y se cumple, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Me entusiasma mucho esto. Me emociona mucho el saber que cuando Jesús se nos cruza en el camino, cuando Jesús se nos cruza en nuestros planes, en nuestros propósitos, Jesús se nos cruza, las cosas cambian. Las cosas son diferentes. Las cosas son nuevas. Necesitamos que Él nos dé su plan. Necesitamos que Él nos dé el trazado para llevarnos al propósito. Muy bien. Quiero que sigamos avanzando y recordemos que Jesús es aquel hombre que se nos ha cruzado y nos ha puesto nuevamente en propósito. Muy bien. Dice que aquel hombre lo encontró andando errante, perdido. No puedo dejar de pensar que la palabra errante tiene tanto que ver con el pecado. Todos conocemos aquello que leímos, estudiamos un poco acerca de la Escritura, vemos y conocemos que pecar es errar al blanco, ¿verdad?
Errar al blanco. Teníamos un propósito, teníamos un fin y le tiramos y le erramos. Eso es pecar. Pecar es eso, es errar en el blanco. Y así andaba José, errante. José andaba perdido y todos en mayor o menor medida en algo erramos. ¿Verdad que en algo nos equivocamos? En algo andamos errante. Me gusta ver lo que dice la palabra. De repente pensamos, bueno, pastor, sí, pero escúchame, errantes andan los que no conocen a Jesús. Ah, claro, es verdad. Los que viven una vida de pecado están errantes. Es verdad. Y eso lo dice Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice de la siguiente manera. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Maravillosa palabra. Todos pecamos. Todos hemos pecado. Romanos 3:23. Todos los conocemos. Pasaje que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claro, la palabra nos dice claramente que el ser humano, el hombre sin Cristo ha pecado y está en una condición de errante, en una condición de perdido, en una condición en la que ha perdido el propósito y necesita encontrar el propósito de su vida en Jesús, porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Claro, entonces podés decir, sí, pastor, bueno, mirá, pero solo los pecadores. El que practica pecado está en un camino errante. Bueno, quiero decirte que para los que conocemos a Jesús, también nos cabe el poncho. Conoce el dicho, ¿verdad? A quien le quepa el poncho, que se lo ponga. Bueno, aquí va. Primera de Juan, capítulo 1, verso 18, dice, para los que conocen a Jesús, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fuerte la palabra. Si decimos que no tenemos pecado, estamos en el horno, estamos en un gran problema. ¿Qué más dice? Primera de Juan 1:10. Salteamos un versículo ahí. Dice, si decimos que no hemos pecado y le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces los pecadores andan errantes. ¿Les cabe? Sí. Porque todos pecaron. Porque están destituidos. Sí. Porque practican pecado. Sí. Y los que conocemos al Señor, también erramos. También pecamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos metimos en un gran problema. Nos engañamos nosotros mismos, hermanos. Que el Señor nos libre del autoengaño. Que el Señor nos libre del autoengaño. Mire, ¿se acuerdan el pasaje que dice no seas sabio en tu propia prudencia? El hombre se hace sabio en su propia prudencia. Nos creemos que la sabemos todas. Y esto, justamente, esa actitud de autosuficiencia nos lleva a la condición de errar en nuestro caminar. Esa es la actitud que nos hace perder. Esa es la actitud que si persistimos en ella, terminamos poniendo en un grave peligro nuestro destino. ¿A dónde queremos llegar? Todos queremos encontrarnos con el Señor. Todos queremos llegar a nuestro destino, a la patria celestial. Todos queremos alcanzar lo que el Señor nos promete.
pero no pongamos en peligro, por favor, con una actitud que nos hace estar errante, que nos mantiene dando vueltas en medio del campo. ¿Sabe que hay un versículo que dice Jesús? El campo es el mundo. Andamos en el mundo errantes, perdidos en nuestra propia prudencia, en nuestra autosuficiencia. Por eso necesitamos al hombre, por eso necesitamos a Jesús, que se nos cruce en el camino como le pasó a José. Lo halló aquel hombre y le dijo, es por allá. A aquel lugar fueron. Anda por aquel lado. Y dice que José fue y los halló, donde el hombre le dijo. Fue y los encontró. ¿Sabe qué? Cuando los encontró, tuvo que caminar 40 kilómetros más. Caminó 120. Y ahora escucha el consejo del hombre y le dice, fue para allá, por aquel lado, allí. Bien, así que recalculando, 40 kilómetros más. Estamos hablando de 1 o 2 días más de camino. ¿Cuántas veces nuestra autosuficiencia nos lleva a tener que andar un poco más, a tener que gastar un poco más? Las consecuencias son consecuencias, pero qué bueno que las podamos capitalizar como una enseñanza, como una instrucción, que las podamos tomar como algo de valor para nuestra vida, que podamos tomar el consejo del Señor y tomar el nuevo camino que nos marque, aunque tengamos que andar un poco más, sufrir un poco más, pero vamos a llegar a propósito y a destino. ¿Qué le parece? Así que lo encontró errante. Y lo otro, a mí me encantó, me impactó la palabra, la pregunta de aquel hombre. Dice, ¿qué buscas? ¡Wow! ¿Qué buscas? Mire, número 1, necesitamos clarificar. Fue concreta la pregunta del hombre que lo encuentra perdido, que lo encuentra caminando errante por el campo, que lo encuentra distraído, que lo encuentra sin un fin, sin un propósito. No encontré, con esa desazón, con esa desilusión. Pero se le pregunta a José, ¿qué buscas? Necesitamos poner en claro qué es lo que estamos buscando. Necesitamos poner en claro cuál es el destino, cuál es el propósito. Clarificar. Dice el Salmo 25, versos 4 y 5, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Estoy remarcando tus caminos, tu senda, tu verdad. El que me enseña eres tú. Tú eres el Dios de mi salvación. El enfoque, el poner al Señor primero, es Él. Tú. Clarificar que no somos nosotros, sino Él. Clarificar qué es lo primero en nuestra vida. ¿Cuál es el orden de prioridades en nuestro corazón? Mire, donde esté nuestro tesoro, lo que más importante nos parezca en la vida, ahí es donde va a estar nuestro corazón. Lo enseñó Jesús. Y acá el salmista nos habla muy claro, nos remarca. Él necesita reorientarse y buscar el camino de Dios, la senda del Señor, la verdad del Señor,
Es el Dios que lo lleva a salvación. Y en Él espero, dice el salmista. Nosotros necesitamos, amados hermanos, necesitamos poner a Dios primero en nuestra vida. Dije a Dios, no le dije a la iglesia, le dije a Dios. No lo que hago para Dios, a Dios. ¿Sabe que esta pandemia nos ayudó? Si hay algo que nos ayudó es a poner en orden las cosas que valen la pena. En poner en prioridades, poner las prioridades en nuestra vida como corresponde. Y la primer prioridad en tu vida y en mi vida es Dios, es el Señor, mi relación con Él. Mi relación con Dios. Hay gente que se le sacaron la iglesia y entraron en un gran conflicto. Le sacaron el servicio, ya no puede hacer nada para el Señor y entraron en un gran conflicto. Me quedé sin nada. Encontraban identidad en eso. No, amado, hermana, hermano, nuestra identidad está en Jesús. En nuestra relación con Él. Necesitamos clarificar qué es lo importante. ¿Qué buscas? Segundo, busca, ¿qué es lo que busca? Necesita guía. Necesitamos la guía. Oh, sí, no. Necesitamos la guía. Salmo 16, versos 7 y 8 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Su enseñanza, su dirección. En la noche me enseña en la conciencia. Mire, la obra del Señor, la obra que hace su palabra viva, la obra que hace la verdad de la palabra, la verdad de la escritura, la obra viva está esta palabra. La palabra del Señor es viva y necesitamos esa guía en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros pasos. La obra que hace su palabra, la obra que hace el Señor en nuestro corazón, la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, nos instruye. Necesitamos la guía. Vas a escuchar voz a tus espaldas que te digan, no tuerzas a derecha ni a izquierda, este es el camino por el que tienes que andar, dice el profeta. Qué maravilla. Necesitamos la guía. ¿Qué buscas? Y la guía del Señor. La guía del Señor. Un puntito más dentro de esto es saber que vamos con Él, que Él está con nosotros. Proverbios 3, versos 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Necesitamos que Él vaya con nosotros. ¿Qué buscas? Busco claridad. Busco la guía, busco que Él sea el que vaya conmigo, fiarme de todo corazón. Busco no mi propia prudencia, sino la guía del Señor, el consejo del Señor. ¿Para dónde voy? Mire, ¿para dónde voy? El consejo, vuelvo a mi Biblia, de la palabra. El consejo que te puede dar un hermano maduro en la fe, una hermana madura en la fe. En ese consejo, ahí está la guía. En tu tiempo de oración, el Señor no es mudo. El Señor habla nuestra vida. El Señor no creemos no estamos confiando en un Dios mudo. Así que yo quiero animarte a que abraces esta verdad.
a que tomes esta palabra y que echemos por completo nuestra confianza. Hay un llamado para los que no conocen a Jesús, para los que sí conocen a Jesús, y el llamado nos dice que paremos en el camino, preguntemos por la senda antigua y cuál sea el buen camino, andemos por él. Yo te invito a que camines por el verdadero camino. Yo te invito a que te fíes completamente del Señor. Quiero invitarte a orar, a que pongamos en manos del Señor nuestro errático caminar y que confiemos en Él. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu inmensa verdad. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces en distintas áreas de nuestra vida andamos errantes? Necesitamos poner en claro las prioridades, necesitamos tu dirección, necesitamos fiarnos de todo nuestro corazón. Por eso, Señor, te pedimos perdón por nuestros errores. Querido Señor, abrimos nuestro corazón y recibimos tu verdad, tu perdón, tu limpieza. Confesamos, como dice tu palabra, nuestro error y tú eres fiel y justo para perdonar